Lunes Cívico con Nahum Valladares. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su Lunes Cívico. Nuestro programa de hoy lo dedicaremos al mes de la identidad nacional, el mes de julio. Este mes reviste características muy especiales que están ligadas con la identidad de los hondureños. La primera es la que se relaciona con el indio Lempira. Lempira era un indígena de una de las tribus de Serquín, según los datos que escribió en sus crónicas Jorge Lerdolarín, quien buscó el origen de Lempira y lo encontró precisamente hasta en su nombre, Lempira. Su nombre correcto era Lempaera. Lempa, señor, era montaña, cerro, el señor. La ciudad de Gracias se funda en el año de 1536 por don Gonzalo de Alvarado y Chávez. La ciudad empezó a tener importancia porque ahí fue el asentamiento de varias autoridades españolas que compartían con la provincia de Comayagua precisamente el eje, el núcleo de la administración española en esta provincia. Pero eran los primeros años de la conquista. 1536, la fundación de la ciudad de Gracias a Dios. Y se llamó Gracias a Dios porque esa fue la expresión de don Gonzalo cuando llegó al río Higuito y encontró esa planicie donde la fundó. En el año de 1536, en el año de 1825, cuando se produce la primera división política ya del Estado de Honduras, siendo jefe del mismo don Dionisio de Herrera, se fundan 7 departamentos. Y uno de ellos fue Gracias a Dios, con la cabecera Gracias. Y así se mantiene desde 1825 hasta que en el año de 1935 el Congreso Nacional, por una iniciativa del ministro de Instrucción Pública, el profesor Ángel Hernández, se dedica el nombre de Lempira al departamento de Gracias a Dios. Mérito y honor a la memoria del primer defensor de la soberanía nacional. Eso es precisamente lo que se emite en ese decreto 143 del año de 1935. Y así se conoce el departamento de Lempira. La ciudad de Gracias sigue siendo Gracias. Pero ¿cómo nace el Día de Lempira? El Día de Lempira se da precisamente por esa iniciativa que permite que se celebre el 20 de julio como Día de Lempira. No se determina la fecha 20 de julio porque
al Empira lo mataran un 20 de julio de 1536, ni porque fue la fecha del nacimiento en 1494 del Empira en Corquín, tampoco. No sé por qué se escogió la fecha 20 de julio, pero ese fue el día consagrado al cacique Lempira. Otro de los errores históricos, porque Lempira nunca fue un cacique. El cacique era en Tepica. Lempira era el jefe guerrero de todas las tribus. Era el jefe de las milicias indígenas contra los españoles. Vamos a seguir hablando de esto, porque es interesante conocer todos estos aspectos de la historia relacionados con el mes de la identidad nacional. La marimba de la Policía Nacional nos hace ahora viajar hacia el litoral atlántico del país para regalarnos otra de las melodías hondureñas. Mi novia es Ceiba. Bien, mi novia es Ceiba, con la marimba de la Policía Nacional. Bueno, 1935, desde entonces, se viene celebrando, conmemorando el 20 de julio como Día del Empira. ¿Cuándo empezó a conocerse el departamento de Gracias a Dios como el departamento del Empira? Pues fue en el año de 1943. Se emitió el decreto por parte del Congreso Nacional, ya que debía de dársele al lugar donde nació el jefe de los guerreros indígenas, Empira, el nombre, su nombre, para inmortalizarlo. Y así pasó a llamarse el departamento del Empira, cabecera departamental Gracias. Los gracianos siempre trataron de mantener viva la imagen del Empira. Muchos de ellos llegaron a ser diputados al Congreso Nacional y otros que vinieron a estudiar a la capital se quedaron aquí
pero fueron figuras sobresalientes como literatos, como poetas, el caso de Víctor Cáceres Lara. Era un hombre que luchaba siempre por enaltecer la figura del Empira, y así lo hizo durante toda su vida, tanto como parlamentario como cuando fue secretario de Estado en el despacho de Cultura y Turismo. Y así muchos gracianos dieron mucho para que el Empira se mantuviera con esa imagen, símbolo de nuestra nacionalidad. Al Empira empezó a dársele los méritos a su memoria en el año de 1931, cuando en el gobierno del doctor Vicente Mejía Colindres se emite la moneda nacional con el nombre del Empira. Se sustituye al peso, que venía siendo la unidad monetaria de Honduras, y se crea el Empira como unidad monetaria en el año de 1931. Se acuña la moneda en plata de 0,900 con la efigie del Empira y atrás el escudo nacional. Y ahí empieza un Empira a conocerse. Y ahí es el origen de nuestra unidad monetaria en el año de 1931. La escuela que lleva su nombre, la primera escuela que lleva su nombre, fue fundada en el año de 1905, pero con el nombre de Escuela Básica de Varones de Comayagüela. En el año de 1925, en el gobierno del doctor Miguel Paz Barahona, se le pone el nombre de Escuela Básica de Varones Empira. Y en el año de 1932, en el gobierno del doctor Vicente Mejía Colindres, la escuela, que ya tenía características especiales por ser una de las mejores escuelas públicas de varones de Tegucigalpa, nada más que en Comayagüela, es llevada a un moderno edificio que fue construido en esa administración, con 2 pabellones. En el pabellón de la derecha se colocó a la Escuela Empira y en el de la izquierda a la Escuela de Niñas República Argentina. Ve, y a propósito, hemos recibido una sugestiva invitación de parte del personal administrativo, docente y alumnos del Centro de Educación Básica Empira. Se complacen en invitarlo a los actos conmemorativos con motivo de celebrarse el Día del Cacique Empira. Se desarrollarán el miércoles 20 de julio del 2016, hora 10 de la mañana. Su presencia dará mayor realce a nuestro evento. Comayagüela, municipio del Distrito Central. Miren qué bonita, porque la invitación viene colocada en una bolsita de bramante con un significativo adorno, con plumas y con semillas. Miren qué bonito. Atractiva la invitación que nos ha hecho llegar la Escuela Empira, que repito, lleva ese nombre desde el año de 1925, que ya se le puso Escuela Básica de Varones Empira. Bien, ¿están listos, muchachos? Vamos a ir a una pausa y después de la pausa vamos a regresar para que ustedes sigan amenizando este programa de la identidad nacional. En el canal 10 estamos de fiesta en este mes de la identidad nacional. Precisamente las primeras señales que se emitieron de la televisión educativa nacional se originaron un 20 de julio, Día del Empira, en una transmisión especial que se verificó desde el Museo de la Identidad Nacional. Y este es el 9º aniversario de la televisión educativa nacional. O sea que arrancamos en esta semana de la celebración del 9º aniversario con un lunes cívico también dedicado a el Canal 10. Nos vamos ahora con este instrumento autóctono, la marimba, y con la Policía Nacional, que nos ha dado la facilidad de contar con este apoyo artístico. Nos vamos al sur,
Aguascorán. Adelante. Asociado con Lempira, ya lo hemos dicho, en 1935 se declara Día de Lempira, el 20 de julio. En 1943 se le cambia el nombre al departamento de Gracias a Dios y se le da el nombre de Lempira, departamento de Lempira. La unidad monetaria de Honduras comienza a funcionar en el año de 1931. El Lempira, nuestra moneda nacional. Lempira, el nombre de la escuela en Comayagüela, pero también otras escuelas son bautizadas. Y alguien nos preguntaba, ¿y cuándo se erige la primera estatua al indio Lempira? Se erige precisamente en la ciudad de Gracias. Y no sabemos si fue a instancias en el gobierno del general José María Medina, que Medina era graciano, porque aun cuando nació en Sencenti, los valles de Ocotepeque, en aquel entonces no existía el departamento de Ocotepeque. Toda esa zona era el departamento de Gracias a Dios, incluyendo Copán. Toda esa zona era Gracias a Dios, que llegaba y colindaba con el departamento de Santa Bárbara, que era otro de los 7 departamentos de Honduras, del estado de Honduras. Pero se dice que la estatua fue colocada hasta en el gobierno de don Ponciano Leiva. Eso lo vamos a registrar porque indiscutiblemente hay que saber cuándo empieza. Y después empiezan a colocarse estatuas y bustos de Lempira en diferentes poblaciones. Y vean lo que son las cosas. Tegucigalpa, que fue un repartimiento de don Pedro de Alvarado a don Álvaro Gil, donde llegaron los españoles en 1578, cuando se crea el Real de Minas de Tegucigalpa. ¿Quiénes eran los indígenas que vivían aquí? Eran los ancianos que huyeron en la desbandada que se produjo en 1537 cuando muere Lempira. Eran lecas que llegaron a esta zona y fueron los que encontraron los españoles mineros asentados a la orilla del Río Grande
y en la parte que se conocía como los llanos de Toncontín. Todos ellos eran lencas. Pero a Lempira no se le había dado crédito en esa Tegucigalpa antigua. Empieza a conocerse a Lempira con una calle empinada, una cuesta, una cuesta que provenía desde el barrio La Leona hacia caer al Guajoco. Esa era la cuesta Lempira y así se conoce todavía. Y Lempira, después en Tegucigalpa, ¿cuál es otra cosa que estaba asociada con Lempira? Pues allá, el barrio Lempira de Comayagüela, pero en los años 40, finales de los años 40. Pero no se le había dado mucho crédito. La estatua que aparece ahí en las proximidades del Palacio Legislativo fue colocada por lencas que llegaron a Tegucigalpa en un mal día, un 12 de octubre, cuando derribaron la estatua de don Cristóbal Colón, pero colocaron la estatua de Lempira en los bajos del Palacio Legislativo. Una interesante pregunta que nos llegó aquí por la vía telefónica. No recordamos bien la fecha, pero el año sí, cuando se instala la Real Audiencia de los Confines en Gracias. Es en el año de 1543, presidida por el licenciado Maldonado, que fue traído de Guatemala precisamente para hacerse cargo de la Real Audiencia de los Confines, que tenía oidores, no eran magistrados, pero era prácticamente como una Corte Suprema, porque ahí se impartía la justicia de las provincias de Guatemala, de Comayagua, de El Salvador, ahí en Gracias. Es importantísimo. Y se conserva todavía la edificación de la Real Audiencia de los Confines en Gracias. 1543, o sea, 7 años después de la muerte, o 6 años después de la muerte del indio Lempira. Vamos a seguir amenizando este programa que lo hemos dedicado a la identidad nacional. Y nos vamos desde Huascorán, en el sur, hasta Progreso, en la zona ya del norte del país, porque ahí tiene su nacimiento esta melodía que le ha dado la vuelta al mundo, Sopa de Caracol, con la marimba de la Policía Nacional.
la sopa de caracol con la marimba de la Policía Nacional. El nombre de Lempira no es muy utilizado entre nosotros para ponérselo a nuestros hijos varones. Yo he conocido muchos nombres que, digamos, en las mujeres que lo dan con la Virgen de Suyapa, lo identifican, pero con Lempira muy pocos. De los que he conocido, Lempira Bonilla, un eminente economista hondureño, de los primeros becados del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, donde prestó sus servicios como economista en el área de Centroamérica. Lempira Bonilla, que en paz descanse. Otro amigo, Lempira Rodas Vaca, hijo del abogado Modesto Rodas Alvarado. El abogado Rodas Alvarado decidió que en su familia hubiese un representativo de su estirpe de hondureño y le dio el nombre a uno de sus hijos como Lempira, Lempira Rodas. Tengo otro amigo, un viejo compañero de la Ceiba, Lempira Amaya, no sé qué se ha hecho después de tantos años, pero es otro de los Lempiras. Como los mexicanos, muchos mexicanos toman el nombre de Cuauhtémoc, que fue uno de los grandes caciques aztecas. Ustedes han oído hablar del futbolista Cuauhtémoc Blanco, del político Cuauhtémoc Cárdenas. O sea que Cuauhtémoc también se usa mucho como nombre. Aquí, como repito, muy pocos Lempiras. Pero para los que se llamen Lempiras aquí en Honduras, nuestro saludo cordial en este día consagrado, no hoy, sino que el próximo miércoles, pero en este mes de la identidad nacional. Un saludo muy especial para todos los gracianos, o sea, los oriundos de la ciudad de Gracias, pero también a todos los lempireños, a los nacidos en Erandique, en San Manuel de Coloete, en La Virtud, en todos los municipios del departamento de Lempira. Nuestro sincero saludo de felicitación en este mes de la identidad nacional y en el Día de Lempira. Queremos agradecer al señor director general de la Policía Nacional y a su Estado Mayor, y un saludo muy especial también para el subcomisionado Luis Osabas, porque él, gracias a su intervención, logramos en el transcurso del día poder concertar la presencia aquí de la marimba de la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Como Copán era parte del departamento de Gracias a Dios allá en 1825, después que fue desmembrado, cuando se fueron formando los siguientes departamentos, pues 14, después 16, 18, y el departamento número 18 llevó el nombre de Gracias a Dios, o sea, para sustituir aquel departamento que se fundó, que en 1943 se le puso Lempira. Entonces en 1957, 56, 57, llegó el departamento de Gracias a Dios, cuya cabecera departamental lleva también el nombre de Lempira, Puerto Lempira. Así es que para todos nuestro sincero saludo. Y como Copán era parte de aquella vieja Gracias a Dios, aquí nos vamos a despedir en el programa con la Policía Nacional en su marimba en Santa Rosa de Copán.
Muchas gracias a los músicos que integran este conjunto marimbístico de la Policía Nacional, que con sus masas han golpeado el teclado de madera del instrumento autóctono para deleitarnos en nuestro programa de esta noche dedicado a la identidad nacional y en el marco de la celebración del 9º aniversario de la fundación de la Televisión Educativa Nacional de Canal 10. Les agradecemos mucho el habernos visto y escuchado en este programa de la noche de hoy.